Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la primera de las Education Talks de ASP para 2022. Muchas gracias por asistir a esta reunión. Como ya sabéis, como padres tenéis un papel muy importante en el aprendizaje de vuestros hijos, y aunque el colegio os manda informes de progreso de forma regular, ¿cómo sabéis si vuestros hijos de verdad están progresando todos los días? Y en esta sesión de hoy vamos a explorar las preguntas clave que podéis hacerles a vuestros hijos y las respuestas también que se puede esperar. También analizaremos algunas investigaciones científicas sobre el aprendizaje y os daréis unas ideas de cómo apoyar a su hijo en su aprendizaje. Pero antes de nada, voy a presentaros al equipo para esta presentación. Fiona? Welcome. My name is Fiona Lee-Allen, and it's absolutely brilliant that you're all here today. We're delighted. I joined ISP in 2018 as the principal of the British School of Malaga, and I've become the Director of Learning a year ago, supporting schools, supporting senior leaders and heads about getting better and all to do with learning. Fantastic. Así que ella es Fiona Lee-Allen. Desde hace un año es directora de aprendizaje para Iberia y Europa aquí en ISP, pero antes era la directora del British School of Málaga. Y sus responsabilidades principales son de apoyar a los colegios, a los profesores, a los alumnos en lo que es aprendizaje, como siempre con la idea de siempre mejorar todo el rato. Y no se escucha. ¿Me escuchas a mí? Oh, vale, ok. Vale, es que vi en el chat que alguien no escuchaba. Está encantada de estar aquí hoy con nosotras. Yo soy la subdirectora de aprendizaje para Iberia. Yo trabajo de manera muy estrecha con Fiona, principalmente con los colegios que siguen el currículum español, es decir, ESO y bachillerato. Y yo estoy también encantada de apoyar a estos colegios con el aprendizaje y la formación del profesorado. También tenemos otra persona muy especial aquí con nosotras, que es Laura. Muchas gracias, Natasha. Bueno, buenas tardes a todos. Es un verdadero placer para mí estar hoy aquí y agradezco a Fiona y a Natasha haber querido contar conmigo para este pequeño taller de aprendizaje. Mi nombre es Laura Orán y soy la coordinadora del programa de escuela primaria en el Colegio Internacional Aravaca, aquí en Madrid. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Laura. Así que los propósitos de esta presentación son definir un poco lo que es el aprendizaje en general y para nosotros en ISP. También hablar de cómo podemos ayudar a nuestros jóvenes a desarrollar una mentalidad de crecimiento, que se diría en inglés Growth Mindset. Y luego las 3 preguntas claves que podéis usar con vuestros hijos a la hora de hablar con ellos sobre el aprendizaje. Pero primero veréis en el chat que hay un enlace, y es un enlace a esta encuesta. De entrada quiero saber un poco sus opiniones sobre el aprendizaje, y lo único que tienen que hacer, hay que hacer clic en el enlace, hay que saltar un par de pantallas y luego pueden responder a esta pregunta. ¿Cuáles de estas afirmaciones sobre el aprendizaje son verdaderas? Y os doy una pista, hay más de una, así que podéis elegir las respuestas que queráis y voy a daros unos minutillos para hacerlo. Y bien. Muchas gracias por responder, por participar. Os doy un minutillo más.
Vale, vamos a echar un vistazo. Podéis seguir contribuyendo, podéis seguir respondiendo porque es algo que se hace en tiempo real. Interesante. Vale, muchas gracias. Hay gente que cambia de opinión. Esto es muy interesante. Esto lo veo también en las clases, que cuando los alumnos ven que hay mucha gente que no ha respondido como ellos, pero efectivamente la B, la E y la F son las afirmaciones que nosotros consideramos las más verdaderas, digamos, cuando hablamos del aprendizaje. Y espero que vean al final de esta presentación por qué la A, la C y la D no tanto. Así que pasamos a lo que es la primera sección de la presentación y es cómo definir el aprendizaje. Y para hablar del aprendizaje necesitamos hablar un poco primero del cerebro, porque el cerebro es donde el aprendizaje tiene lugar. Y yo creo que este dato es fundamental a la hora de pensar en cómo se aprende en el colegio y cómo se aprende en la vida en general. Que básicamente nuestro cerebro tiene 15 a 20 segundos para decidir si un dato o una información es importante o relevante, y si decide durante estos 15 o 20 segundos que no lo es, se olvida. Y si imaginamos la cantidad de información que recibimos cada día como adultos y pensamos en cuánta información se olvida y cuánta información se guarda en nuestros cerebros, yo creo que es un dato muy interesante, especialmente si imaginamos que estamos en una clase. ¿Okay? Así que imaginad que estáis en una clase de vuestras materias favoritas en el colegio. Vale, encontramos 3 informaciones o datos. O nos los dice el profesor, o los leemos, o los encontramos, lo que sea. Durante los 15 o 20 segundos que tiene nuestro cerebro para decidir, el cerebro decide que la información rosa es la importante. Las otras 2 se olvidan. Luego, esta información es organizada y luego tenemos la oportunidad de practicarla, de repetir la habilidad, de acordarnos de la información y así hacer conexiones entre esta habilidad o este dato y todas las demás habilidades y todos los demás datos que tenemos en nuestros cerebros. Y esta actividad de repetir, de practicar, es fundamental. Porque si no se practica la habilidad, si no se acuerda de la información, se olvida. Y es mediante esta práctica, como ya he dicho, que se hacen conexiones en el cerebro. Y, como se puede leer aquí, no es la cantidad de información que tengamos en nuestros cerebros, no es la cantidad de neuronas que son como la construcción de nuestro cerebro, son las neuronas, pero son las conexiones entre estas neuronas, el hecho de practicar y hacer conexiones que nos hace inteligentes de verdad. Y esto creo que es muy relevante a la hora de pensar en el aprendizaje. ¿Y cómo definimos el aprendizaje específicamente aquí en ISP? Pues para explicarlo vamos a ver una película corta de 3 minutitos que hemos sacado de nuestro Learning Hub, y esto es una plataforma digital que los profesores pueden usar para aprender, para compartir buenas prácticas y para reflexionar y para mejorar nosotros. Y aquí en ISP tenemos aquí un equipo de aprendizaje e innovación dedicado a animar a los profesores a mejorar, a darnos de pensar, a asegurarnos de que los adultos también mejoramos, además de los alumnos. Y la estrella, digamos, del vídeo es Emily Porter, que es nuestra directora de aprendizaje
e innovación de toda la empresa a nivel mundial. Y ella nos va a presentar cómo definimos el aprendizaje aquí en ISP. Across ISP and in all our schools, learners and learning come first. That's because learning is the only all-purpose future-proof skill there is, and it's something that we can all get better at. But what exactly do we mean by learning? First of all, learning is a process. We often talk about learning as a single event or moment. I might ask my daughters, "What did you learn at school today?" Or you might ask a friend what they learned on a course or in a class. But learning is a continuous process that evolves over time, moving us from simple surface knowledge and skills to complex, deep understanding. If that sounds like hard work, it is. And if you want to learn something new, it requires deliberate effort, energy, and time. For these reasons, learning can feel like a struggle. We'll come back to this later. So if learning is a process, what is it the process of exactly? In our schools and across ISP, when we talk about learning, we mean the process of getting better in our knowledge, skills, and understanding through deliberate, repeated experiences. The process of learning is a process of growth, closing the gap between where we are now and where we hope to be in the future. Imagine you wanted to swim but you never learned how. The learning gap between where you are now, someone who can't swim yet, and where you want to be, someone who can swim a length, cannot be achieved in a single lesson. Bridging this gap involves repeated experiences of steps that will move you towards the end goal. First, you need to learn how to feel safe in the water, how to kick your legs using supports, how to breathe, how to coordinate your arm movements, and so on. Gradually, through repeated experiences and practice, you bring your knowledge and skills together, take off the supports or the floaties, and feel the pleasure and independence of that first glide through the water as you swim your first length. But it's not just the repetition of experiences that is important. The kinds of experiences we have affect whether the struggle of learning is good or bad. Imagine learning how to swim with a knowledgeable, supportive, learning-focused coach. This kind of repeated experience, even if it feels difficult and challenging at times, will most likely be positive and result in improvement. When we experience learning like this, we get a positive sensation of success and of moving towards our goals and desired outcomes. We want to learn. This is what we call a good struggle, and it is a sensation that we can learn to love. Now imagine learning to swim with a critical, impatient coach, or a coach who isn't clear about the steps you need to bridge your learning gap. You might still end up swimming, but the experience will probably feel confusing, stressful, and overwhelming. This creates an unnecessary bad struggle, and a bad struggle can make us want to stop learning or make learning harder than it actually is. In a bad struggle, we can end up wanting to quit or give up altogether, and that's a sensation that can cause us to avoid learning in the future. Fortunately for us, there are now decades of scientific research about the knowledge and understanding of the process of learning. And the good news is that applying what we know through the experiences we offer, everyone can get better at leading their own process of learning. And the exciting thing is, this skill of metacognition, learning to learn, has the power to positively transform our lives. Pues para mí, los puntos clave de este vídeo son que el aprendizaje es un proceso que requiere tiempo, que hay que practicar mucho, que hay que dedicar esfuerzo, y la clave son estas experiencias repetidas. Y para mí, como profesora de secundaria, es bastante fácil ver cuando mis alumnos están haciendo este esfuerzo positivo. Se les ven vacilar un poco, se les ven no saber exactamente qué escribir, y es bastante obvio con un alumno adolescente. Pero Laura, como especialista en primaria, ¿cómo se puede saber cuando un alumno más joven
estás sintiendo este esfuerzo positivo y cómo se siente a la hora de aprender? Pues a ver, nosotros en el colegio estamos tratando de cambiar esta cultura de aprendizaje, intentando que nuestros niños sean cada vez más conscientes del proceso, como hablábamos al principio, y no solo del resultado. En primaria nuestros alumnos están muy acostumbrados a realizar diferentes rutinas de pensamiento, tanto antes como durante y después de las actividades. Y estas les ayudan mucho a centrarse en su aprendizaje y saber en qué momento y en qué proceso del aprendizaje están. Al final de cada sesión también intentamos hacerles preguntas de aprendizaje como, pues puede ser ¿qué sabes ahora que no sabías antes? O ¿qué sabes hoy que no sabías ayer? ¿Qué te ha parecido difícil de la sesión de hoy? Y este tipo de preguntas que ellos anotan en sus diarios de reflexión les ayudan también a reflexionar, como digo, y les ayudan a entender mejor su proceso. Por otro lado, en cuanto a las habilidades que también comentaban en el vídeo, cuando aplican sus habilidades de comunicación, sus habilidades sociales, de autogestión, que las trabajamos desde los más pequeñitos, desde primero de infantil, también ven cómo van evolucionando y cómo van mejorando en esa adquisición de habilidades. Y esto les ayuda a tener un refuerzo positivo por un lado y un esfuerzo positivo por otro al ver ellos que lo han logrado. Y como dice Emily Porter en el vídeo, sentirse exitosos y motivados en el proceso, que es fundamental para que haya un esfuerzo positivo. Y cuando hablamos también un poco de los más pequeñitos, de la etapa infantil, podría parecer un poco más difícil detectar ese aprendizaje, pero en el fondo es solo observarles durante su tiempo de juego simbólico, su tiempo de patio, su tiempo jugando con los compañeros, dibujando, y se detecta enseguida de una manera muy sencilla y muy clara si están aprendiendo o no. Muchísimas gracias, Laura. Está muy claro y se puede ver el enfoque que tenéis en el proceso de aprendizaje ahí en Madrid. Pues pasamos a la siguiente sección, que es cómo ayudar a nuestros jóvenes a desarrollar una mentalidad de crecimiento, que es un término de español que se saca de la frase inglesa growth mindset, y es algo que desarrolló la psicóloga Carol Dweck, principalmente en Canadá, mirando las actitudes de los alumnos al aprender. Y ella descubrió que la actitud del alumno y el esfuerzo del alumno tenían muchísimo impacto en el resultado que obtenía. Dos alumnos que tienen supuestamente el mismo nivel, la misma capacidad, dependiendo de su actitud, podían sacar notas muy diferentes por cómo veían el esfuerzo, cómo veían la inteligencia en sí. Y definía a estos dos procesos como fixed mindset, mentalidad fija, y growth mindset, mentalidad de crecimiento. Así que no hay que enfocarse en el resultado, ¿okay? Si se enfoca en el resultado, se tiene una mentalidad fija, y eso quiere decir que una persona que tiene una mentalidad fija piensa que la inteligencia es algo innato, que no se puede cambiar, que una persona es inteligente o no lo es, y si fracaso la primera vez, siempre voy a fracasar. Y los alumnos con mentalidad fija dicen cosas así: saqué una buena nota en el examen porque soy inteligente. Esta idea de la inteligencia es algo que lo tengo desde que nací. O soy malo en mates y por eso me equivoqué en todas las preguntas de fracciones. La idea de que soy malo y es algo para siempre. Esta es la mentalidad fija que se enfoca en el resultado. Pero lo que queremos es que los alumnos, y nosotros también como adultos, es que tengamos esta mentalidad de crecimiento y que nos enfoquemos en el proceso, que pensemos que podemos mejorar nuestras habilidades con práctica, que a través del esfuerzo y la determinación podemos lograr lo que queremos lograr. Y no es una cuestión de que si no puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Y las personas con mentalidad
de crecimiento dicen cosas como saqué una buena nota en el examen porque trabajé mucho. Se enfoca en el hecho de que merecen la buena nota porque han hecho un esfuerzo, han experimentado este esfuerzo positivo que queremos en ISP. O me equivoqué en todas las preguntas de fracciones, pero entiendo por qué y la próxima vez no volveré a cometer los mismos errores. Es decir, que no ven los errores como un desastre, no ven los errores como el fin de la historia, usan los errores para mejorar. Y otra vez, es bastante fácil para mí en secundaria identificar un niño con mentalidad fija. Los adolescentes son bastante abiertos con sus sentimientos, pero Laura, en tu colegio, especialmente en primaria, ¿cómo se puede identificar un niño que tiene una mentalidad fija? Pues para nosotros yo creo que también es más o menos sencillo, al igual que en secundaria. Estamos muy habituados a escuchar comentarios del tipo esto es muy difícil, no puedo hacerlo, ¿por qué tengo que hacer esto mejor si ya está de momento bien? ¿Por qué tengo que mejorarlo? O no se me da bien hacer esta parte de escritura, nunca voy a mejorar, así un poco frustrados. Y este tipo de comportamientos, la verdad que aparecen de manera muy regular. Natasha, supongo que en secundaria os ocurrirá también con algunos alumnos. Y nuestro objetivo como profesores es simplemente reconocerlos, detectarlos de la manera más inmediata posible e intentar llevarles de vuelta a una posición más favorecedora para ellos. Una posición pues, que les ayude a entender que el aprendizaje siempre va a ser posible para todos ellos y que el esfuerzo y encontrar las cosas difíciles les va a ayudar en ese proceso, les va a ayudar a mejorar y les va a ayudar a aprender. Claro, estoy completamente de acuerdo. ¿Y qué estrategias se utilizan ahí en Aravaca para cambiar esta mentalidad y para que desarrolle ese niño una mentalidad de crecimiento? Pues una técnica que nos va bastante bien es, lo primero, dedicarle un tiempo de calidad a esos alumnos, estar individualmente con ese alumno y repasar algún otro trabajo, alguna otra tarea o actividad que hayan realizado anteriormente en la que demostraban que sí podían hacerlo, que sí tenían esa habilidad, que sí tenían ese conocimiento. Y se les intenta explicar que ya les hemos visto hacer esto antes. Y por supuesto, nuestra estrategia principal cuando dicen, es que no puedo, Laura, no puedo hacer esto, es explicarles que tal vez no pueden hacerlo todavía. Y la palabra todavía creo que tiene que tener un impacto en ellos y la tienen que comprender muy bien. Pues muchas gracias porque iba a hablar de eso justo ahora. El poder del todavía. Nosotros como adultos podemos cambiar la mente de los alumnos y los hijos simplemente usando esta palabra. Porque personas con una mentalidad fija quizás digan, no puedo hacer esto. Esto lo escucho mucho en mi clase de secundaria. No puedo hacerlo. No funciona. Esto no tiene sentido. No soy bueno en mates. No lo comprendo. Sin embargo, si añadimos la palabra todavía a estas frases, podéis ver cómo se cambia, estas 7 letras, cambia por completo la frase. No funciona todavía. Con esfuerzo sí funcionará. No tiene sentido todavía. Si repaso, quizás lo entiendo. No soy bueno en mate todavía. Si practico, si pregunto al profesor, si hago la tarea con mis amigos, quizás sí puedo. No puedo hacer esto todavía. No lo comprendo todavía. Es la idea de que sí puedo lograr este éxito, sí puedo hacer lo que yo quiera con este esfuerzo y con una mentalidad positiva, una mentalidad que se enfoca en el proceso. Y es difícil hacer esto, es difícil hacer que los alumnos se enfoquen en este proceso. ¿Y cómo intentáis hacerlo en tu colegio, Laura, este enfoque en el proceso? Pues al igual que para los alumnos también es un enfoque en el proceso, para nosotros como colegio y como cultura también es un proceso y estamos en ese proceso de cambio de cultura, de centrarnos en el progreso y proceso de los niños y no solo en los resultados, como decía al inicio.
Y para ello hemos introducido pequeños cambios que creemos que están teniendo un efecto muy positivo tanto en las familias como en los alumnos. Ahora tenemos, por ejemplo, un boletín de notas específico que se centra en el nivel de progreso del alumno en relación a diferentes habilidades y conocimientos. Y este progreso, este boletín, lo concreto que tiene o diferente a los demás es que no tiene una calificación numérica. Que en España la calificación numérica es siempre lo más habitual, hemos venido siempre evaluando con nota del 1 al 10, una nota numérica, y también por eso para los alumnos y para las familias es algo diferente a lo que están acostumbrados. Y siguen insistiendo en, vale, fenomenal, pero ¿cuál es la nota? ¿Pero cuál es la nota final? Entonces, bueno, estamos en ese proceso que yo creo que esos informes les dan mucha información a las familias, mucha información a los alumnos de cómo están trabajando los niños y qué partes tienen que mejorar. También tiene una parte muy importante el boletín, que es un comentario de los profesores, en el que se refleja su nivel de progreso y se añade también algo fundamental, se añade un área de mejora en la que el alumno se tiene que enfocar cara a la siguiente tarea, a la siguiente unidad o al siguiente tema. Un cambio también, pequeños cambios, ya os digo, pequeños cambios que estamos introduciendo, pues un cambio en el uso del lenguaje al hablar de aprendizaje, tanto en el colegio como en casa, un cambio de estructura en las tutorías a la hora de dirigirnos a las familias y una forma diferente de ayudar a nuestros hijos también creo que es esencial para cambiar esta cultura y apoyar la cultura del colegio. Y algo fundamental, que yo creo que Natasha vas a estar muy de acuerdo conmigo, es que cuando vuestros hijos os pidan ayuda en casa, que lo harán y es normal que lo hagan además, por favor no hagáis el trabajo por ellos. Esto es fundamental. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y eso vuelve al principio de lo del cerebro, porque si el cerebro no tiene que trabajar, la información quizás no se queda ahí. Además, los deberes son deberes para los alumnos, no son para los padres. Y no quiere decir, no queremos decir que no podéis guiar un poco, que no podéis apoyar, pero yo vi algo en Facebook muy interesante esta mañana y donde ponía los mejores profesores les indican a los alumnos dónde mirar, pero no lo que tienen que ver. Y yo creo que todos como adultos tenemos que tener esto en mente cuando interactuamos con los alumnos en lo que es la tarea o el aprendizaje en la aula. Así que si nos enfocamos un poco más en el lenguaje que usamos con los alumnos, muchas veces dicen cosas como es demasiado difícil. Esto lo he escuchado varias veces, supongo que en primaria también, Laura, es demasiado difícil. Y la tentación, especialmente en casa, es decir, vale, sé que te resulta duro, haz otra cosa. No te pongas presión, no te estreses, pero esto como refuerza la idea de que algo puede ser demasiado difícil y que con mucho esfuerzo no se puede lograr. Así que cambiando un poco lo que decimos a puedes aprender lo que quieras. Date tiempo y ten paciencia. Es decir, que sí, es difícil, pero esto no es nada malo. Simplemente hay que hacer un esfuerzo. También pueden decir cosas así. ¿Por qué intentar si voy a fracasar? Esa idea de que el fracaso siempre es malo, que hay que aprobar y sacar buenas notas siempre para tener éxito. Y es natural como padre o madre querer quitarle la presión a su hijo. Esto es normal. No te pongas mucha presión porque queremos que estén felices. Y sin embargo, si cambiamos un poco lo que decimos a intentar ver los fracasos como oportunidades para aprender y mejorar, así no verán el fracaso como algo desastroso. Y eso también les quita la presión. Siempre me ha resultado difícil, ese siempre es algo muy final, muy de mentalidad fija, siempre me ha resultado difícil lo que sea. Y nuestro instinto es apoyar. Sí, sé que siempre lo has encontrado duro. Sin embargo, si cambiamos un poco diciendo, no, puedes mejorar, pues si te esfuerzas puedes mejorar y la dificultad es algo positivo, estamos cambiando poco a poco solo con el uso del lenguaje cómo nuestros hijos ven
esta dificultad. Eso también, compararse con los demás. Esto lo escucho todo el tiempo. A mí no me gusta nada devolver los exámenes a mis alumnos porque por más que lo diga, que no puedo hacerlo, siempre, oh, ¿qué has sacado tú? ¿Qué has sacado tú? ¿Qué has sacado tú? Y así se ven sus éxitos como en comparación con los demás. Ella es inteligente, yo no. Yo nunca seré tan inteligente. Y también el instinto es como intentar reconfortar, ¿no? Decir, pues tu hermano también le pasaba igual y él aprobó. Pero lo que queremos es que los alumnos vean los éxitos de los demás como un reto, como algo que pueden lograr ellos mismos si hacen este esfuerzo, si quizás se siente junto a esa niña tan brillante a ver si lo que pueden aprender de ella. Y es celebrar el éxito de los demás, no temerlo. Yo creo que es la clave aquí. No puedo mejorar este trabajo, está bien como está. Yo voy a probar, esto está bien, y decir, no quiero hacer más esfuerzo. Y esto tenemos que desanimarlo y quizás preguntándole al niño, ¿de verdad quieres entregar un trabajo del que no estás 100% orgulloso? Y la gran mayoría de los alumnos o los niños dirán que no. Y así habré una conversación de lo que han hecho quizás mejor y peor y lo que pueden mejorar y valorar este esfuerzo para tener el mejor resultado posible. Y por último, cometí muchos errores, soy tonto. Y esto detesto cuando los alumnos dicen eso. Especialmente los adolescentes, soy tonto y no me gusta nada. Y claro, no eres tonto, esto es lo primero. Pero la idea de que nadie puede hacer todo bien es algo que usamos a veces para intentar como animar al niño. Oh, tú tienes muchas habilidades, eres fuerte en muchas cosas, pero no podemos ser fuertes en todo. No te preocupes, tienes muchas cualidades muy, muy positivas. Sin embargo, lo que a mí me gusta mucho es esta frase que aprendí de una compañera de trabajo en Inglaterra, es la idea de que los errores son nuestros amigos, con tal de que aprendamos de ellos. Si no cometemos errores, no aprendemos. Y esto es algo que podemos internalizar nosotros y también mostrar a los alumnos y a sus hijos que seguimos aprendiendo, seguimos haciendo errores y si no hacemos errores, no aprendemos. Y es esta idea de que el aprendizaje necesita un esfuerzo deliberado, necesita energía y tiempo y puede parecer una lucha. Necesitamos luchar para lograr nuestros objetivos. Pero así aprendemos, así practicamos y así tenemos estas conexiones en nuestros cerebros que nos hacen inteligentes. Así que la última parte, las 3 preguntas clave. Y como padre o madre, ¿cómo les hago preguntas a mis hijos sobre el proceso y no el resultado del aprendizaje que han tenido en el colegio? Porque que es como dijo Emily Potter, la pregunta natural es ¿qué has hecho en el colegio o qué has aprendido en el colegio? Y a veces reciben, especialmente de los adolescentes, o una respuesta de una palabra o información sobre los juguetes que han usado o lo que han comido en el comedor y no es la información que de verdad queremos y necesitamos. Así que la primera pregunta que recomendamos es esta. ¿Qué sabes hoy que no sabías ayer? Y esta es una pregunta útil porque se enfoca en la adquisición del conocimiento y también te permite saber
cuáles de todas las informaciones que ha recibido tu hijo durante el día se ha quedado en el cerebro, que han pasado la memoria a corto plazo. Y además te da una idea de lo que le interesa a su hijo, porque siempre va a decir primero las cosas que les interesan más. Es natural que si le interesa mucho lengua española, siempre te va a decir cosas primero de lengua española, y esto también es información útil. Luego, ¿hay algo que te ha resultado difícil hoy? Esto se enfoca en el esfuerzo positivo. También es una pregunta que nos gusta porque comunica la idea de que la dificultad es algo positivo al hijo, y la idea de que está bien encontrar las cosas difíciles, porque así aprendemos, así se queda en el cerebro. Y además te da una idea de cómo se afronta la dificultad, cómo su hijo maneja la dificultad. ¿Qué hace? ¿Se rinde? Que es posible si tiene mentalidad fija, o busca herramientas, estrategias para superar esta dificultad. Sin embargo, sabemos que como padres necesitáis también información sobre el contenido de lo que vuestros hijos están aprendiendo. Está bien preguntar sobre el aprendizaje, y es muy útil y para nosotros es lo mejor, pero sabemos que también necesitáis esta información sobre el contenido. Así que, Laura, ¿me puedes decir cómo podemos ayudar a los padres a comprender lo que aprenden los alumnos en el colegio? Sí, claro que sí. Bueno, en primer lugar, yo creo que es fundamental mencionar que la comunidad de aprendizaje somos todos, que es para intentar entender y comprender y apoyar en profundidad el colegio es necesario que formemos todos un gran equipo, los alumnos y los profesores, por supuesto, pero también las familias, que son un pilar fundamental. Y su colaboración en este proceso, como decía Natasha, es muy valioso, además de muy enriquecedor para los niños. En la mayoría de los colegios, como comentaba Natasha también, se publican los contenidos de las asignaturas en las plataformas del centro para que vosotros estéis un poco al tanto de lo que están aprendiendo vuestros hijos. En otros, además, se envían comunicaciones específicas de la nueva unidad o del nuevo tema que se va a empezar a trabajar. Y así evitamos, porque también comentabas antes, Natasha, las preguntas de ¿qué has aprendido hoy en el colegio? Que los niños tienden a contestarte pues, lo que más les ha gustado, a qué han jugado en el patio, lo que han comido, pero hay respuestas peores que son nada. ¿Qué has aprendido bien en el colegio? Y te contestan nada. Y realmente no es que no hayan aprendido nada, sino que la pregunta no está bien enfocada. Entonces, si ya tenemos esos contenidos de lo que están aprendiendo vuestros hijos en casa, ya sabéis más o menos en qué unidad están, la pregunta de ¿qué has aprendido hoy? Se podría sustituir por otro tipo de preguntas como ¿qué te ha resultado difícil o interesante o curioso hoy sobre la civilización romana? Es un ejemplo por si estuvieran trabajando en la civilización romana. Y ya el niño se engancha un poco más, ya le da pie como oye, que mis padres saben de lo que están hablando, de lo que he hecho yo en el cole, se meten como un poco en su terreno. Y esto da mucho más pie a los niños de compartir con vosotros su aprendizaje de una manera mucho más natural y mucho más motivadora. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y el hecho de poder decir la unidad en la que están trabajando, sí se enganchan mucho. Claro. Y claro, mi pregunta favorita, y por eso esta es la última que voy a abordar, hiciste una buena pregunta hoy. Y esta pregunta me gusta mucho porque te permite saber si tu hijo ha estado involucrado en el aprendizaje, porque si no está involucrado no hace preguntas, y además te permite saber si su hijo está haciendo estas conexiones entre la información en su cerebro, que es la base de la inteligencia. Y hay aquí un ejemplo muy, muy claro de lo importante que es hacer preguntas. Es una cita de Isadora Isaac Rabi, que era un físico americano que ganó el premio Nobel por su descubrimiento de la resonancia magnética nuclear, que ahora se usa en las imágenes por resonancia magnética.
Y él dijo que mi madre me hizo físico sin quererlo. Cualquier otra madre judía en Brooklyn le preguntaría a su hijo al salir de la escuela, entonces, ¿qué aprendiste hoy? Y esto lo seguimos haciendo, seguimos haciendo la misma pregunta. Pero mi madre no. Easy, decía. ¿Hiciste una buena pregunta hoy? Esa diferencia, hacer buenas preguntas, me hizo convertirme en científico. Pues muchísimas gracias por escuchar esta presentación. Esperamos que os haya resultado útil. Y antes de responder a cualquier pregunta que tengáis, resumamos algunos puntos clave que hemos abordado. Primero, hay que animar a tu hijo a reconocer que el aprendizaje es un proceso y si está haciendo un buen esfuerzo, quiere decir que está aprendiendo. Hay que animar a los niños a practicar una y otra vez, porque se aprende a través de experiencias repetidas. Y como padre o madre, identificar cómo la actitud de tu hijo al aprendizaje puede tener un impacto en su progreso, usando la idea de la mentalidad del crecimiento. Y para averiguar esta información, usar las 3 preguntas clave cuando tengáis estas conversaciones tan importantes. Así que vamos a mirar un poco en el chat si alguien tiene alguna pregunta. Además, si quieren encender el micrófono, el vídeo, pueden hacerlo también, pero tened en cuenta que estamos grabando la reunión. Vale, así que vamos a ver qué tenemos en el chat. ¿Dónde encontramos el contenido de los temas que se están impartiendo? Esto se puede encontrar en diferentes sitios según el colegio. Por ejemplo, Laura dice que en su colegio los contenidos se mandan directamente a casa. En el British School of Málaga, donde trabajaba Fiona y donde sigo trabajando yo, hay una página web donde se publica todo. Así que es algo que se tendría que preguntar al colegio, pero todo siempre está planeado. Es posible que si nuestros hijos tienen una mentalidad fija, sea por nosotros como padres les hayamos conducido a ellos de manera intencionada, no intencionada, evidentemente. Puede ser, no solo son los ejemplos que han visto en toda su vida, no siempre por los padres, los profesores también. Es por eso que tenemos que darles el ejemplo y decir y ser abiertos con nuestros errores. Es decir, oh no, he hecho un error, la siguiente vez lo voy a hacer de manera diferente, he aprendido algo. Y eso es ver, nos ven y nos escuchan. Y yo sé que yo no tengo hijos, pero sí tengo sobrinos. Y cada vez que digo cosas como, oh, qué tonta soy, me digo, oh, no debería decirlo porque esto es de mentalidad fija. Laura, ¿quieres añadir algo a eso? No, yo completamente de acuerdo contigo. Yo diría que efectivamente somos todos, pues lo que decíamos antes, una comunidad que al final a los alumnos les afecta, les impacta un poco lo que decimos, lo que ven en la tele, la sociedad, un poco lo que se vive a su alrededor, que no solo sois vosotros las familias, que por supuesto sois una parte fundamental. Y yo creo que son pequeños cambios, o sea, el ser consciente de ello yo creo que ya es un punto de partida muy bueno y cambiar pequeñas formas de formular las frases, de responder a los alumnos, de ayudarles en ese proceso. Son pequeños cambios que poco a poco, sin que ellos se den cuenta y que para vosotros también sea una cosa natural el proceso, van a ir adquiriendo y vais a conseguir también ver ese cambio de mentalidad no solo en el cole, sino también en la vida diaria del niño. Muy buena pregunta, muchas gracias, Estefanía. Me ha gustado mucho la pregunta. ¿Alguien más? El vídeo de la sesión vale, esto no son preguntas. Nos servirán las mismas preguntas que hemos hecho sobre el aprendizaje diario para los más pequeños de infantil, o os ocurre algún otro ejemplo para ellos? Laura, creo que es sí. Para ti. Pues hay preguntas
hay preguntas más de mayores, más necesitan un poco más de madurez, tipo ¿qué sabes hoy que no sabías ayer? Pero nosotros, por ejemplo, que ahora en el cole estamos haciendo muchas visitas de aprendizaje, que las llamamos así, learning visits, en las que vamos precisamente a las aulas a observar a los niños cómo aprenden, en qué fase del aprendizaje están, nos damos cuenta de que muchas preguntas que a priori pensamos que no van a contestar, que van a ser muy difíciles, las contestan a su nivel, evidentemente, adaptado a los 2 años, los 3 años, los 4 años o 5 años, pero las saben. Y que estás aprendiendo a lo mejor es una pregunta mucho más compleja, pero si les preguntas cosas más específicas, oye, ¿y hay algo que te ha parecido difícil de lo que has aprendido hoy? Oye, también les engancha mucho, sobre todo a los de infantil, el que ellos sepan o sea, que vosotros demostréis que sabéis qué están haciendo ellos en el cole. Pues a lo mejor en tutorías también es un muy buen momento para preguntarle al tutor, oye, y dime algún tema que le haya enganchado a mi hijo porque me apetece a través de este tema hacerle preguntas más concretas, que me cuente, porque al final las preguntas genéricas en los niños más mayores quizás son un poco más fáciles de entender, pero en los niños más pequeños ahí sí que se van por las ramas y te empiezan a contar a lo que han jugado en el patio y te empiezan a contar cosas que no tienen nada que ver, pero ese tipo de preguntas más concisas y más pequeñas, os animo a que se las hagáis porque vais a ver que las respuestas van a ser mucho más interesantes de lo que a priori podemos pensar. Gracias, Laura. ¿Alguien más? Hola, 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 ¿me oyen? Sí, hola. Sí. Hola, soy Carlos. Hola, Carlos. Bueno, muy interesante la charla, ¿eh? Gracias. Me ha llamado la atención el último punto, la última pregunta. Se refiere, bueno, a que hay que preguntar al profesor, lógicamente, pero yo creo que todos tenemos la experiencia de que a partir de, no tanto en primaria, pero luego ya de más mayorcito, secundaria y tal, bueno, el tema ese de la vergüenza, pues te impide muchas veces preguntar, te quedas callado y te quedas ya con toda la duda para toda tu vida. Entonces yo creo que sería, bueno, un punto de reflexión para vosotros, los docentes, los profesionales, en cómo solucionar esto, que puede parecer una tontería, pero no sé, cómo ayudarles a no sé, forzarles, no sé exactamente, porque yo no soy pedagogo, pero como para que ellos, de alguna manera, y principalmente, ya os digo, a los más mayores, ese absurdo miedo, vergüenza al compañero y te quedas callado para siempre y con la duda para siempre. No sé si me explico. Sí. Y esa vergüenza cuando se llega a la adolescencia es algo muy común. Y lo que hacen en muchos colegios es, primero, no todos los colegios, pero muchos siguen o el IPC, the International Primary Curriculum, o como en el caso del colegio de Laura, the Primary Years Curriculum, the Primary Years Program and the Middle Years Program del Bachillerato Internacional. Y está todo basado en preguntas. Está todo basado en preguntas. Cada tema, cada unidad va basada en una pregunta que hay que responder mediante las cosas que se aprenden. Y además, en secundaria, lo que hacen profesores en muchas clases que yo he visitado es que tienen al principio de un tema, todos los alumnos tienen un trocito de papel donde pueden escribir cualquier pregunta que tengan que ver con el tema, o tienen la oportunidad de decir lo que ya saben del tema. Y luego el profesor puede ir respondiendo a las preguntas durante las clases o saltar algunas cosas que ya saben. Y así, haciéndolo de forma más anónima, que todo el mundo escribe en su trocito de papel, lo deja en una caja, así que no tiene que ser una pregunta abierta delante de la clase. Además, como ahora casi todos los colegios están usando las plataformas digitales, es la ventaja de la pandemia, ahora estamos usando Zoom, antes no lo usábamos. Pueden hacer preguntas privadas en Google Classroom o la plataforma que usa en el colegio, y pueden tener este diálogo con el profesor sin tener que levantar la mano en clase. Pero es algo que siempre tenemos que seguir trabajando. Y sé que en secundaria esa vergüenza es algo que hay que superar.
Muy bien, gracias. Y yo añadiría, Natasha, también que creo que en la mayoría de los colegios de ISP trabajamos mucho la oratoria, el hablar en público, el que los niños cada vez vayan venciendo más esa vergüenza. Es verdad que en la parte de secundaria yo no domino tanto, pero ya entra una parte de adolescencia, de la edad, de otro tipo de factores. Pero yo creo que también el hecho de estar trabajando mucho el hablar en público desde muy pequeñitos, que desde muy pequeños hacen presentaciones delante de los compañeros, hacen muchas actividades relacionadas con esto, creo que a la larga va a tener unos resultados muy exitosos en los niños y esta vergüenza poco a poco se va a ir venciendo. Sí, y es igual en secundaria que tienen, por ejemplo, tenemos el modelo de las Naciones Unidas que pueden participar, los TED Talks, las exposiciones que pueden hacer, y de hecho tenemos los finales en Sevilla dentro de 3 semanas que tienen oportunidades para presentar a la clase. Yo visito colegios como Fiona también, y yo he visto muy buenos ejemplos de alumnos que se ponen delante de la clase a hablar. Así que poco a poco lo trabajamos. Y luego yo creo que teníamos otra pregunta de Verónica que nos decía que si se le dan estrategias de aprendizaje ahora mismo a los niños en las clases o en las tutorías. ¿Contesto yo, Natasha? Sigue tú y luego si necesito añadir o si quiero añadir. Perfecto. Pues yo diría que sí, que por supuesto, que tanto a los... Ya os digo, como somos todos una comunidad de aprendizaje, se está trabajando en este proceso tanto con los alumnos, con las familias y los profesores. Y en la clase es un momento excepcional para centrarnos en el proceso, como decíamos, y para ese proceso les tenemos que dar estrategias a los niños para que entiendan ese proceso. A través de rúbricas, nosotros trabajamos mucho con rúbricas en muchos de nuestros colegios para que los alumnos sepan, no del 1 al 10, sino en un baremo del 1 al 4, pues cómo estoy en ese momento, qué tengo que hacer para mejorar, porque además hay una frase que te indica qué tengo que hacer para llegar al 4 y te dice concretamente cómo tengo que mejorarlo. Entonces, hay diferentes sistemas, diferentes estrategias, diferentes rutinas que se trabajan diariamente en la clase y también se os dan en algunas tutorías en el caso de que se requiera porque consideremos que el alumno necesita ese refuerzo. Y también cuando llegamos a la parte de secundaria, la tentación cuando se devuelve un examen es mirar la nota y luego, muy bien, he sacado un 8 en la mochila. Pero ahora en muchos colegios yo he visto ejemplos y en mi colegio, gracias a Fiona que lo ha implantado cuando vino, la idea de reflexión y que después de cada trabajo importante, después de cada examen, pasan por lo menos media hora reflexionando sobre por qué ha sacado la nota que ha sacado, cómo puede mejorar, las cosas que ha hecho bien, que tiene que repetir la siguiente vez que encuentre una pregunta parecida, y así pasar por ese proceso de reflexión que no es solo estoy contenta o no con mi nota. Y esto es un proceso que se hace más y más en todos los colegios. Pues que si no hay más preguntas, creo que hemos llegado a las 4 en punto. ¿Alguna preguntita más? La grabación sí se va a mandar por email. Muchísimas gracias por asistir a esta presentación. Y muchas gracias también por las preguntas. Sí, también buenas preguntas. Sí. Buenas preguntas. Y espero que conectéis a las demás charlas también. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Hasta luego, gracias. Gracias.